¿Ya están ahí? Lucas capítulo número 10. Vamos a estar estudiando del versículo 25 hasta el 37. Dije estudiando, pero no me hagan caso. Vamos a platicar. ¿Sale? Ok, Lucas capítulo número 10, versículo 25. Leemos ahorita del 25 al 27, oramos y ahora sí, empezamos a platicar. Versículo 27, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios, gracias por tu palabra y gracias porque nos permites platicar, leerla juntos, charlar acerca de todo lo que tú inspiraste en tu palabra, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que tú nos des a cada uno conforme a lo que cada uno necesitamos. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo rapidísimo, Jesús va hacia Jerusalén porque pronto ya lo van a crucificar, lo van a juzgar, lo van a crucificar. Y en medio de esta travesía, él está visitando varias ciudades. Incluso mandó a 70 a que fueran a predicar de 2 en 2 a todas estas ciudades. Y cuando estos 70 regresan a decirle a Jesús lo que había pasado, Jesús se regocija. Jesús se pone contento. ¿Por qué? Porque Jesús está viendo cómo su enemigo, Satanás y su reino están cayendo. ¿Y cómo se da cuenta Jesús de eso? Pues bueno, porque los 70 le dicen a Jesús: oye, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les empieza a platicar. Eso está excelente. Incluso yo vi caer a Satanás. Yo vi cómo caía Satanás. ¿Sí se acuerdan? Como un rayo, les dice Jesús, ¿no? Bueno, está Jesús en medio de este regocijo, de esta alegría, está contento. A los evangelios pocas veces nos hablan de un Jesús así, sonriente, emocionado, contentísimo por lo que está sucediendo. Y no puede faltar el que quiere apagar la fiesta, el aguafiestas, ¿no? Un intérprete de la ley se levanta en medio de esta alegría, en medio de todo esto que está sucediendo, y dijo para probarle. O sea, ya, ahí tenemos una mala intención, ¿no? Este intérprete de la ley, es decir, esta personita que conoce casi perfectamente la ley, dice: ahora es cuando, vamos a ver qué tal es este Jesús, qué tanto sabe. Y para probarle, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta respuesta de Jesús hacia este señor es: oye, pues tú ya sabes, ¿no? ¿Para qué me estás preguntando? Jesús obviamente sabe la intención de este intérprete de la ley y le contesta de esa manera para ver cómo reacciona y cómo contesta. Y él efectivamente contesta correctamente. En el 27 le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, tenemos a una personita que está llena de conocimiento, que se sabe los mandamientos, que se sabe la Biblia, y sabiendo la Biblia, pues trae ahorita una mala intención con Jesús. Acuérdense que como que los religiosos, los que conocían acerca de las Escrituras en ese tiempo, como que no les agradaba tanto Jesús, porque Jesús traía otro asunto. Jesús traía
una doctrina que realmente a ellos los confrontaba todo el tiempo, ¿sale? Porque estos señores pues ya habían hecho un revoltijo, un batidillo de todo lo que la escritura significaba, o todo lo que la ley, más bien, el propósito de la ley que Dios le había dado a este pueblo, ¿no? Dios había dado la ley con un propósito y esta gente pues hizo ahí un revoltijo de todos los mandamientos que Dios les había dado. Entonces Jesús se da cuenta que este Señor sabe, que conoce las escrituras y que conoce perfectamente cómo Él podría obtener la vida eterna. ¿Cómo? Guardando estos dos mandamientos principales: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el versículo 29, fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa, porque usted, cuando le hable a alguien, seguro se va a encontrar con gente así. Con gente que le va a querer dar la vuelta, con gente que lo va a cuestionar, con gente que va a querer decirle algo para que usted incluso hasta dude de lo que usted sabe de las escrituras y de lo que cree acerca de Dios. Miren, el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Yo estuve luchando un poquito con esta idea de por qué quería este señor justificarse a sí mismo. Sí entendemos eso, ¿no? O sea, yo trato de justificar mi proceder, mi estilo de vida, mis acciones. Es decir, yo hago esto o hago aquello porque, no sé, porque dice las escrituras esto y lo otro. Entonces, él, sin que Jesús lo señalara, sin que Jesús le dijera nada, él empieza a tratar de justificarse. ¿Qué les estoy diciendo? Que este señor, su propia conciencia, pareciera como si lo acusara de algo, y él dice: ok, Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué un judío preguntaría eso? Para nosotros, ¿quién es el prójimo? Cualquier persona que esté cerca, ¿no? De hecho, esta palabra prójimo tiene que ver con otra palabra que es próximo, ¿no? El que está próximo, el que está cerca de mí, ¿sale? Entonces, ¿por qué este señor tendría que preguntar: oye, ¿quién es mi prójimo? Todos sabemos quién es nuestro prójimo, pero ahora vamos a tratar de entenderlo poniendo atención en quién hace la pregunta. Este que hace la pregunta es un judío. Los judíos, señores, son o eran o son, no sé, personas súper estrictas en cuanto a la ley, y ellos, por ejemplo, tenían súper claro que ellos eran el pueblo escogido de Dios, ¿sale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ellos eran el pueblo escogido de Dios, y que todo aquel que no fuera parte del pueblo de Dios simplemente se convertían casi en automático en sus enemigos, ¿vale? Entonces, un judío sabe que tiene que amar a su prójimo, pero el judío solo ama al judío. Si no eres judío, entonces no te amo. Y rompen ese mandamiento ellos mismos y están conscientes. Y por eso le pregunta a Jesús: ¿pero quién es mi prójimo? Como diciéndole: yo amo a mi prójimo, yo amo al que es judío, pero al que no es judío no lo amo. Incluso ahí en Mateo capítulo 5, versículo 49, no sé si alguien sea veloz y me ayude a ir para allá. Mateo capítulo 5, versículo 49.
está Jesús hablando ahí en el Sermón del Monte y le dice algo a la gente. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? 5:49. No, 43, perdón. Oh, ¿cómo? A ver otra vez. Jesús les está hablando a su gente, a los judíos. Oigan, ustedes oyeron que tienen que amar a su prójimo y que tienen que aborrecer ¿a quién? A su enemigo. Ahora, si ustedes se van al Antiguo Testamento, a la ley, ustedes nunca van a encontrar que Dios diga, tienes que odiar a tu enemigo. ¿Por qué Jesús les está diciendo, oigan, ustedes oyeron que tienen que amar a su prójimo y odiar a sus enemigos? La ley no lo decía, pero los judíos sí lo decían. Por eso les digo que estos judíos hicieron un desastre de la ley. Por eso Jesús viene y les empieza a enseñar, ustedes oyeron esto, ustedes oyeron aquello, no es así. Si ustedes se van, en serio, al Antiguo Testamento, vamos a ir porque si no nos vamos a meter en problemas. Mateo, ¿qué les dije? 5, ¿no? Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Dónde está esto de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Según esto, en Levítico 19:18. Vamos para allá. Levítico 19:18. Vamos a ver qué dice la ley. ¿Ya están ahí? Levítico 19:18. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que ahí no dice, oye, tienes que odiar a tu enemigo, tienes que aborrecer a tu enemigo. ¿Sí dice? No dice. Porque la ley no lo dice, pero insisto, los judíos hicieron este asunto porque había muchos problemas, principalmente entre judíos y samaritanos. Entonces, los judíos dijeron, sí, tenemos que amar a nuestro prójimo, pero nuestro prójimo es nuestra gente. Los que no son nuestra gente, ellos no son nuestro prójimo. Pero la ley no decía eso. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes oyeron eso, pero es que no es así el asunto. Y este señor que le está preguntando, oye, ¿quién es mi prójimo? Porque él quiere defender la idea de que su prójimo son los judíos y no toda la gente. Entonces Jesús le va a enseñar que su prójimo no solo son los judíos. Que su prójimo no solamente es la gente que tiene cerca. Que su prójimo no solamente es la gente que se congrega en la misma iglesia que él. Que su prójimo no solamente es su familia, sino incluso el vecino que está enfrente. Incluso cualquier persona que yo tenga cerca, él es mi prójimo. Por tanto, el mandamiento me está diciendo, tienes que amarlo. No si quieres, lo tienes que amar. El mandamiento dice que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora, esta expresión, por favor, no pensemos en que, bueno, antes de amar a mi prójimo, yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. El mandamiento no significa eso, porque si no, pues sería complicado cumplir el mandamiento. El mandamiento nos está invitando a que así como nosotros nos esforzamos para que nosotros estemos bien, así como nosotros ponemos atención en nuestros asuntos, así como nosotros ponemos atención en nuestras cosas, así también lo hagamos por las otras personas. No sé si me estoy explicando. Muchos esperamos tengo que aprender a amarme primero porque si no, no. No.
Más bien, como nosotros hemos sido amados por Dios, como Él nos ha amado primero, este amor que ya recibimos tiene que ser el mismo amor que le expresemos a la gente, porque hemos recibido de gracia, lo hemos recibido como un regalo, no porque merezcamos nada. Lo recibimos como un regalo, pues lo damos como un regalo. ¿Me estoy explicando? Es que el vecino es una mala persona. ¿Ya te checaste tú tantito? A ver si no eres también una mala persona. Es que el vecino es así y es asá. ¿Ya te echaste un ojo tantito tú para ver si no eres así y asá? Amamos al prójimo entendiendo que son tan imperfectos como nosotros. ¿Sale? Otra vez, claro que nosotros afortunadamente y gracias a Dios le estamos conociendo y Dios está tratando con cada uno de nosotros. Vamos a ver qué le dice Jesús a esta pregunta. Este señor judío le pregunta, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Jesús le va a contestar con una parábola que ya todos ustedes conocen. Responde Jesús y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Casi no pasa, ¿verdad? Este camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy, muy peligroso y era muy conocido precisamente por este tipo de atracos, por este tipo de delincuencia que se vivía en todo este camino. Entonces Jesús lo usa como referencia porque les va a hacer sentido a los señores que lo escuchan. Van a decir, pues sí, es que pues, ¿quién va por ahí solo? Nadie lo hace, ¿no? Pero bueno, Jesús le está contando esta historia. El chiste es que este señor va de Jerusalén a Jericó y lo ven unos asaltantes, gente que está buscando simplemente hacer daño y robar. Lo hieren, lo lastiman, lo dejan casi muerto, le quitan todas sus pertenencias, lo dejan ahí tirado, ¿no? Lo dejan ahí tirado y miren el 31. Y aconteció que descendió, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Miren lo que está haciendo Jesús. Jesús quiere entrar a la conciencia de este señor y obviamente de todos los que lo están escuchando. ¿Por qué? Porque lo primero que hace mención Jesús aquí es hablar de la gente que está en la iglesia. Un sacerdote de ahí. Se supone que el sacerdote es el que intercede con Dios por su gente, ¿no? Por el pueblo. Es el que está más cerca de Dios, ¿cierto? Pasa un sacerdote por ahí. ¿Y qué hizo este señor? Pero no solo pasó de largo, Luis. Mira lo que dice atrás. Lo vio. Se da cuenta de lo que está pasando. Ve al vato ahí tirado, medio muerto, mal herido, sin zapatos, me lo imagino, semidesnudo. Porque en ese tiempo era común quitar la capa, quitar las sandalias, porque eran cosas valiosas, digamos, para la gente. Lo ve el sacerdote. ¿Qué habrá pensado este sacerdote? Yo no tengo idea qué pensó. Pero simplemente no le importó. Simplemente no le importó. A lo mejor tenía prisa, porque ya iba a empezar el culto en su iglesia. A lo mejor él era el que iba a predicar y no se quería manchar la ropa, no se quería ensuciar. ¿Se dan cuenta? Es que era un judío el que estaba ahí, malherido. Un judío viendo a un judío y no importándole. Lo ve y se sigue de largo. Seguro tenía prisa. Seguro tenía algo más importante que hacer que ayudar a su prójimo. ¿Le suena eso? Asimismo un levita, otro que está en la iglesia. Otro que está en la iglesia.
Otro que su trabajo es ocuparse de las cosas sagradas del templo. Yo sé que ustedes les dicen levita y luego lo piensan en alguien que canta. No piensen en eso. Piensen en el que se ocupaba de que todos los utensilios del templo estuvieran listos, limpiecitos, que el pan estuviera donde estaba, que el candelero estuviera donde estaba, que hubiera aceite donde tenía que haber aceite. Eran los responsables de que el templo estuviera al 100. Vamos a ver qué hizo el levita. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y que también viéndolo, ¿qué hizo? Entonces, porfa, que no le extrañe que alguien de la iglesia pase de largo cuando usted tiene una situación y un problema. Yo sé que esto no nos gusta escucharlo, a mí no me gusta. No sé si se acuerdan, en la última lectura de Primera de Juan con Miri, nos habló del anticristo, ¿sí se acuerdan? Y todos pensamos en un ser místico del anticristo. Y ella nos explicó, o más bien Juan, en su carta nos explica, que el anticristo o los anticristos son estas personas que van en contra de Cristo. Son anticristos, ¿no? Entonces, yo le decía a Miri, no me acuerdo qué día, en la semana le decía, ¿te das cuenta qué terrible es que las personas que se levantan a hablar en contra de la iglesia son la misma gente de la iglesia? ¿Por qué suceden esas cosas? Por 1000 razones. Pero una es porque no estamos poniendo la mirada en quien debemos poner la mirada. Estamos poniendo la mirada en pastores, estamos poniendo la mirada en apóstoles, en profetas, en gente que atrae multitudes, gente que hace milagros o que dicen que hacen milagros. Y yo le decía algo a Angélica en una célula. Le decía, ¿sabes qué, Angélica? Aunque siento feo enterarme o siquiera pensar que por el hecho de que ahora Nelson está leyendo la Biblia en la iglesia, que por esa razón muchos dicen, no, como Nelson, yo mejor busco otro lugar, mejor yo ya ni voy. Le dije a Angélica, eso está perfecto. Eso está perfecto. Porque se están dando cuenta estas personas que no es ya el que está aquí enfrente el ejemplo a seguir de ustedes. Es que el que está aquí enfrente es igualito de imperfecto. Es igualito. A veces nos ponemos nuestra máscara de super santos, los que estamos aquí enfrente, precisamente para que la iglesia se mantenga constante en su asistencia, constante en sus ofrendas. Y qué bueno, de verdad, se los digo sinceramente, qué bueno que mucha gente siga pensando que la persona que está ahorita en Vida Nueva Teoloyucan o las personas que estamos en Vida Nueva Teoloyucan no somos capaces. Eso me tranquiliza el alma a mí, porque tienen razón. Y estamos aprendiendo en esta iglesia que del único que nos tenemos que sostener es de Jesús y de su palabra. ¿Qué va a pasar cuando falte Rocío, cuando falte Nelson? Del que ustedes se están sosteniendo va a seguir ahí. Entonces, ustedes siguen y continúan, porque ya no están poniendo su mirada en una persona, sino en aquel que dio su vida por ustedes. ¿Sale? Ustedes están aprendiendo, nosotros también. Todos estamos aprendiendo. ¿Por qué salió todo esto? Porque Jesús está hablando de los religiosos aquí, de un sacerdote y de un levita,
Así que no se le haga extraño, otra vez lo vuelvo a repetir, que dentro de la misma iglesia haya gente que no le interese su vida y que no le interesen las situaciones por las que está pasando. Que no se le haga extraño. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sale? Entonces, Jesús le está dando una lección muy fuerte a este señor, que es un intérprete de la ley, y le está diciendo, la gente que sirve en el templo no le está importando que está malherido. Versículo número 33, perdón. Ya pasó un sacerdote, ya pasó un levita, y ahora pasa ¿un qué? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y también viéndole fue movido a misericordia. A ver, está ahí el judío, pasa un judío que está en la iglesia y no le importa. Pasa un levita que está en la iglesia, bueno, en el templo, y no le importa. Son judíos, es su hermano, es su sangre. Perdónenme otra vez. Si alguien de su misma sangre no le importa que usted esté malherido ahí, tampoco que le caiga de extraño. Es esta condición del ser humano que nos hace ser incapaces de tener esta compasión, de tener este amor por el prójimo. ¿Se dan cuenta cómo a veces es nuestra propia sangre, nuestra propia familia que nos ve tirados en el piso y en vez de extendernos la mano para levantarnos, nos quiere dar una patada cuando estamos ahí malheridos? ¿Sabe qué es lo peor? Que sabemos que tenemos que amarlos. Y el conocimiento, es lo que te decía ayer, Ángel. Podemos aprendernos la Biblia, pero si no salimos afuera y amar a este que habla mal de nosotros, que es nuestro enemigo, que no le caemos bien, si no lo sabemos amar, ¿de qué me sirve el conocimiento? Este intérprete de la ley está lleno de la Biblia, se la sabe, bueno, del Antiguo Testamento, se lo sabe, él sabe que tiene que amar a su prójimo, pero le dice a Jesús, oye, pero ¿quién es mi prójimo? Es como decirle, tiene que haber una selección, ¿no? O sea, hay quien sí es mi prójimo y hay quien no es mi prójimo. Este señor le está diciendo a Jesús, oye Jesús, ya dime quién es mi prójimo, porque yo no voy a andar amando a todos, y menos a los que hablan mal de mí, y menos a los que me insultan, a los que me hacen una cara, a los que me desprecian, a los que me rechazan. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta este señor, y Jesús le da una lección que también obviamente es una lección para nosotros. Entonces está el judío con su hermano judío y no le importa porque está pensando en él solamente. Yo soy un sacerdote, tengo cosas que hacer, ojalá que por lo menos haya dicho discúlpame, ¿no? Tengo asuntos que arreglar por allá. El levita también, pero el samaritano no se lleva con el judío. Pero al samaritano no le importó quién era esa persona. Es conmovido, movido a misericordia. Fue movido a misericordia, se acerca, estoy en el 34, venda sus heridas, le echa aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Los caminos eran largos en aquel entonces. El Señor lo ve, dice, no puede ser, está mal herido, se siente mal, ¿qué hago? Traía vino, afortunadamente. Era muy común en aquel tiempo tomar más vino que tomar agua. ¿Sale? Entonces era muy común que trajeran cargando vino y aceite también. Entonces le ayuda, trata de sanar sus heridas ahí en el instante, de calmar un poquito el dolor que está sintiendo en ese momento la persona que está ahí en el piso. Eso es cuando uno se mueve a misericordia,
Es eso, tratar de calmar el dolor de la situación, de todo lo que está viviendo esta persona que está pasando por una situación difícil. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Pues a lo mejor nada más, en lugar de decirte todos tus errores, te digo, oye, ¿qué te parece si oramos un poquito? Déjame orar por ti. No tiene que ser un cristiano. Seguro a ustedes les ha pasado, con un amigo que no es cristiano, que está pasando mal, oye, déjame orar por ti. Y te dicen, sí, por favor. O sea, ya están tan mal, la están pasando tan mal, la situación es tan complicada y tan difícil que no se ponen a pensar, no, pero es que yo soy de esta religión y tú de otra. No, te dicen, por favor, ora por mí, ayúdame, ¿no? Y ese es extender esta mano de misericordia, ser movido a misericordia. ¿De qué me sirve a mí estarte señalándote y juzgándote por tus errores? Déjame amarte. Déjame orar por ti. Con razón Pablo decía, ten cuidado, porque en lo que tú señalas a uno, te señalas a ti mismo, porque eres igualito de pecador. Ay, Dios. Lo atiende, le pone el aceitito, le pone vino. El vino pues va a evitar que haya infección porque tiene alcohol. Y poniéndole en su cabalgadura, lo lleva al mesón. Es decir, él deja su situación de comodidad. Él va cabalgando y va cómodo en su transporte. Pero él decide bajarse de su transporte, subir a la persona que está herida y él caminar. ¿Se da cuenta cómo deja su comodidad para poder ayudar a la otra persona? ¿Se da cuenta cómo deja ese egoísmo de pensar solo en mí? Es que si hago esto por él, yo me voy a quedar sin nada. Es que si lo ayudo, híjole, ¿y ahora yo qué hago? Y él no le importa. Deja su comodidad, se baja de su, qué sé yo, burro, caballo, lo que haya sido, y sube a la persona, su carreta, lo que haya sido, y él camina para poderle llevar a un lugar donde lo atiendan de una mejor manera, supongo. Lo lleva al mesón, ¿y qué hizo? Wow. ¿Tenía cosas que hacer este señor? Claro. Y dejó su comodidad, dejó sus cosas, dejó todo lo que tenía que dejar por estar con esta persona. Cuidó de él, lo llevó al mesón, a pues no sé, este hotel, ¿no? Lo deja ahí, lo acuesta para que esté cómodo, pero no solo lo acuesta, se sienta ahí en la sillita que está a un lado y espera para ver si él reacciona, para ver cómo está. Y esto lo hace durante toda la noche. ¿Cómo sabemos? Porque al siguiente día, el 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídame. ¿Se da cuenta? Cuídamele. De alguna manera este señor ya no siente a esta persona como alguien extraño, sino ya se apropió de la situación, se apropió del problema, ya no lo dejó solo. Ahora el problema del que está mal herido, ahora también es su problema. Por favor, cuídamelo. Cuídamelo. Le da dinero, le dice, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos hablando de 1 o 2 semanas en que este señor iba hacia donde iba e iba a regresar para ver cómo seguía la persona que estaba mal herida. Es que es increíble cómo el amor al prójimo nos hace dejar de ser egoístas. El amor al prójimo nos enseña a hacer a un lado un poquito nuestras preocupaciones y ver que alguien seguro la está pasando peor que yo y me ocupo de esta otra persona.
Y en ayudar y en amar a mi prójimo, de alguna manera también me ayudo a mí, porque me estoy formando un carácter como hijo de Dios, como alguien que guarda el mandamiento, que sabe el mandamiento, que vive el mandamiento. ¿Quién pues, versículo 36, ya Jesús termina la historia y hace una pregunta? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Jesús le está dando la vuelta a lo que este señor le pregunta. El Señor le pregunta, este intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no le contesta, ¿quién es su prójimo? ¿Qué le pregunta ahí Jesús? ¿Quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y este señor, pues obviamente, por sentido común, dice, bueno, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Con una pequeña historia, Jesús nos está enseñando que lo importante no es saber quién es nuestro prójimo, porque eso ya lo sabemos. El sacerdote y el levita eran prójimo de este señor malherido. Sí. ¿Sabían el mandamiento? Sí. ¿Les importó vivir, experimentar, poner en práctica el mandamiento? No. La pregunta entonces, la pregunta importante no es ¿quién es mi prójimo? Porque ya sabemos que todos son nuestro prójimo. La pregunta importante, aquí dice Jesús, es ¿yo qué tipo de prójimo soy para el que está enfrente? Porque, insisto, el sacerdote y el levita eran prójimo, pero eran un mal prójimo. No les importó. Este samaritano también era prójimo, pero a él sí le importó. ¿Sabía el mandamiento el samaritano? Probablemente sí. Pero no fue un tema de tengo que guardar el mandamiento. Le brota al samaritano ayudar a esta persona. Y sí, cuando usted se encuentre allá afuera una persona que ame a su prójimo más que la gente de la iglesia, tampoco se sorprenda. Tampoco nos sorprendamos. Porque Dios trabaja con nosotros no solamente aquí adentro. Allá afuera hay mucha gente que sin conocer las Escrituras, Dios depositó en sus corazones su ley y sus principios. Eso es hermoso. Eso es hermoso. De verdad. Yo tengo amigos que yo le digo a mi esposa, ay, este señor es tan bueno que me desespera. De verdad, tengo un amigo que es tan noble, tan sencillo, tan buena persona que, Dios mío, por favor, casi le digo, por favor, ten un poquito de malicia. Eres tan bueno que me hace sentir mal, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy, familia? El sacerdote y el levita tienen todo el conocimiento de la ley y de la doctrina. No sirve, familia, no sirve si no lo vivimos. No sirve si no lo practicamos. ¿Con quién hay que practicarlo? Con el próximo, con el que está cerca, con mi casa. ¿Sabe qué nos pasa mucho? Con los que no son de nuestra casa, Dios mío, somos las mejores personas. Pero cuando hay una situación dentro de mi casa, soy de lo peor. Gracias a Dios porque Él nos está enseñando esas cosas. De verdad, yo fui mucho tiempo así.
por querer dar una imagen correcta con la gente de fuera, Dios mío, yo era una chulada con los de afuera, pero luego en casa era muy mal plan. Que no nos pase eso, familia. Y si nos está pasando, Dios nos está hablando hoy, en este momento, para que reflexionemos, para que reaccionemos y para que accionemos, para que ya no suceda más eso. El prójimo más próximo que tenemos es nuestra familia. Amemos a nuestra familia. ¿Está herido? No vamos a darle más golpes. Hay que levantarlo. ¿Sale? Hay que apoyarlo. Hay que sanarle las heridas. Hay que cuidarlo. ¿Sí? Que Dios nos ayude con eso. Que Dios nos ayude con eso. Y lo digo por el simple hecho de que esta carne, lo primero que hace es reacciona. Y reacciona mal. Que Dios nos ayude entonces para que este mandamiento realmente lo vivamos todos los días y más con la gente que tenemos en casa. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie, familia, por favor. Y vamos a orar. Entonces, ya sabemos quién es nuestro prójimo, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de prójimo soy yo para los demás? ¿Sale? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra.